gracias por el día tuyo que nos has dado, el día sábado. Ahorita es la tarde y ya mero va a terminar, pero ahorita queremos adorarte una vez más. Señor, gracias por todo lo que has hecho hoy para nosotros y que esta adoración puede ayudar a más jóvenes y este mensaje también nos puede ayudar, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi mente he puesto en un más allá, en un día sin igual,
Vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. De nuevo, Señor, te agradecemos porque nos has concedido hasta ahorita. Estamos llegando al final del Santo Sábado. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Sí, Señor. Que estas horas hayan sido ese bálsamo que esperábamos durante la semana. Gracias porque tu presencia durante estas horas divinas se han hecho presente, mi Dios, tu santidad, tu presencia, se ha hecho presente en tu pueblo, en todo el mundo. Muchos te están adorando todavía, no se ha terminado el día. Y también nosotros queremos aprovechar antes que se terminen las horas santas. Te pedimos, Señor, que selles nuestra vida. Que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestra vida, morando en nuestro corazón. Vamos a leer tu palabra, mi Dios, y permítenos con tu guía, el Espíritu Santo, Maestro, podamos ponernos en sus manos y dejarnos guiar por Él a través de la Escritura. Háblanos, inspíranos, enséñanos, dirígenos y también te pedimos que perdones nuestros pecados. Sin duda, Señor, somos pecadores y en cualquier momento ofendemos a las personas. Muchas veces intencionalmente, a veces sin intención. Y, Señor, te agradecemos por las horas sagradas que se están yendo, pero que llegaron y bendijeron nuestra vida. Hemos podido escuchar tu palabra y la hemos podido leer en gran cantidad desde anoche que se puso el sol hasta ahora que está terminando. Así que hemos tenido un compañerismo contigo. Que esas horas, Señor, y tu presencia hayan sido esa cura que el ser humano necesita, ese descanso que el ser humano necesita, descanso mental, descanso físico, descanso espiritual. Mucha gente que está enferma de estrés porque no encuentra reposo, está enferma de preocupaciones, posiblemente tienen deudas y ahorita con las circunstancias del tiempo no se puede trabajar muy bien. En fin, hay preocupaciones. No sabemos quiénes pueden también estar enfermos. También oramos por nuestros hermanos que están enfermos, familiares también. Y nos ponemos en tus manos, dirígenos, vamos a leer tu palabra y que sea para nuestra educación y para honrar tu nombre. Amén. Oramos en Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Bien, pues voy a pedir que me ayuden en esto. El ser humano ahora y a lo largo de la historia se ha estado enfermando mucho físicamente. ¿Será porque por la alimentación que estamos poniendo en nuestro cuerpo? Bendito Dios, porque en su palabra nos da mucha luz y mucha orientación y mucha enseñanza para que nosotros los seres humanos podamos cuidar de nuestro cuerpo, cuidar de nuestra salud. Lamentablemente nosotros también hemos abusado y hemos desobedecido a Dios en nuestra manera de alimentarnos. Vamos a ver aquí en la Biblia. Informe como
fue las indicaciones de Dios para que el ser humano se alimentara. Por algo la palabra de Dios es el manual para la vida. Entonces, cuando se trata de seleccionar lo que comemos, indudablemente la Biblia también nos guía con respecto a esto. Yo he visto hoy en día a través de la televisión y videos y personas con quienes de repente hablamos sobre este tema de animales o carnes que el ser humano está consumiendo. En los países asiáticos comen mucho los perros. El perro es comestible para ellos. La rata. Ratas también. Ranas, los anfibios, lagartijas. ¿Y para países centroamericanos? Y en otros países del mundo se consumen otros tipos de animales. Entonces, la Biblia en el capítulo 11 de Levíticos nos da una lista de animales que nosotros podemos comer. ¿Ustedes creen que deberíamos o podemos comer un animalito como este? No. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué tal este? Tampoco. No. A ver qué dice la Biblia. ¿Este qué es? Un león. Un león de plástico. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto. ¿Qué tal este? No. ¿Qué es? Una araña. ¿Y este? Un pingüino. Ay. ¿Dónde se come este? No sé. Hay un país donde se come. ¿Qué es este? Caballo. Es un caballito, ¿verdad? No, que es de plástico. Pero hay países donde se comen los caballos. ¿Qué tal este? Ese sí. ¿Qué es? Una oveja. ¿Es oveja o es un cabrito? Una oveja. Una oveja. Ok. Bueno, pues Levíticos en el capítulo 11, y quiero que vayan allí conmigo, y vamos a analizar algunos textos aquí. Dice el versículo 1 de Levíticos capítulo 11, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, decid a los israelitas, de los animales terrestres, estos podéis comer. Podéis comer cualquier animal rumiante de pezuña hendida. Rumiante y de pezuña hendida. ¿Alguien sabe qué significa la palabra rumiante? Significa que puedes comer la comida 2 veces o comer la misma comida. Pero dice aquí animales. De los animales terrestres podéis comer cualquier animal rumiante. Yo no soy rumiante. Es un animal, Tito. El animal que come, que puede ¿Digerir? digerir su comida 2 veces. ¿2 veces? Ok. Yeah. ¿Y pezuña hendida? Es una pata con 2 uñas que sobresalgan de los demás. ¿Pueden mostrar una figura? ¿Tienen alguna figura ahí como para ver? En este casi no se alcanzan a ver, pero una oveja tiene sus pezuñas hendidas y también una vaca
otra uña trasera, pero es más pequeña. Hay otros animales que se les ve así. Y de enfrente predominan dos uñas grandes y están como medias separadas. Ahí está. Acá está. Aquí está Alberto. A ver, acérquese allá en la cámara. Bueno, estoy en el versículo 3. El Señor dijo a Moisés, dice el versículo 1, y a Aarón, decid a los israelitas que los animales terrestres, estos podéis comer. Podéis comer cualquier animal rumiante y de pezuña hendida, dice el versículo 3. Pero de los que rumian y de los que tienen pezuñas hendidas, no comerás el camello. Porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Lo tendréis por impuro. El versículo 5 dice, ni el tejón. El verso 6 dice, ni la liebre. En el verso 6 dice, ni la liebre, y dice, porque parece que rumia, pero no tiene pezuña hendida. O sea que tiene que tener las dos cosas. cualidades, ¿verdad? Las dos cualidades, sí, porque el camello, aquí dice, ¿dónde está el número 4, verdad? Pero los que rumian, dice, tiene pezuña, de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis. Ahí de una vez nos está diciendo que nomás tiene una. O solo rumia o solo tiene pezuña. En la segunda parte del versículo 4. Y ahí es donde aparece el camello. Okay. Que sí rumia, pero no tiene pezuña hendida. Y en cambio, y el versículo 3 dice, animal rumiante de pezuña hendida, las dos cualidades. Y el verso 7 dice, ni el cerdo. ¿Por qué el cerdo no? Mucha gente come cerdo. Sí, y el cerdo tiene pezuña hendida, pero no rumia. El mismo versículo lo dice. Tiene pezuña hendida, pero no rumia. Lo tendréis por impuro. Este término impuro, ¿a qué se refiere? ¿Será que está hablando en términos de salubridad? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Sí? Sí, no es saludable No es saludable para nosotros. el cuerpo. Muy bien. No comeréis su carne, dice el versículo 8. Y dice, da un dato más del versículo 8. Ni tocarás su cuerpo muerto. Verso 9. De todos los animales acuáticos. Oh, aquí ya estamos hablando de los acuáticos. Pero no mencionó nada de los que vimos aquí. Por ejemplo, rumia y... Y tiene pezuña hendida. Sí, ¿no? Sí. ¿Y este? Ese No hace ni rumia ni tiene pezuña hendida. Ni rumia ni tiene pezuña hendida. ¿Y este? Ese no tiene pezuña hendida. Pero sí abre la trompa. Tampoco rumia. Bueno, acuáticos. No vamos a tener mucho tiempo para mencionar tantos animalitos porque hay tantos en el planeta. Pero aquí Dios nos da luz en este capítulo. El verso 9, de todos los animales acuáticos de mar o de río podéis comer todos los que tienen. Aquí hay otras dos características. Tienen que tener aletas y escamas. Qué interesante y qué bueno que tenemos a Google de nuestro lado. Porque ahí, si no tenemos el tiempo de explicar, pero alguien se interesa, puede buscar qué es una aleta y qué es una escama con respecto a animales acuáticos.
para ver las características. El verso 10 dice, los reptiles, pero los reptiles y animales acuáticos que no tienen aletas ni escama, los tendréis en abominación. Aquí dice otro término diferente, abominación. Allá decía impuro, ahora dice aquí abominación. ¿Qué significa abominación? Que es rechazado. Que es rechazado específicamente Para Dios. Por Dios. O por Dios. Por Dios. ¿Okay? Y hay textos que nos dicen que la abominación es aborrecible ante los ojos de Dios. Y aquí encontramos ese tema. No tenemos tiempo para buscar contextos con respecto a la palabra abominación, pero eso significa abominación, algo que Dios rechaza, algo que Dios no acepta. Muy bien. Todo animal acuático que no tenga aletas y escamas no lo tendréis en abominación. Muy bien, lo repitió el versículo 12. Y pasamos a la sección de animales. Es aves. Aves. De las aves estas tendréis en abominación y no las comeréis. Serán abominables. Ahí tiene una lista. Estoy en el verso 13. El águila, o sea, no se debe comer. El quebranta huesos. El azor. ¿Alguien conoce el águila? ¿Alguien conoce un quebrantahuesos? Sí. ¿Cómo es un azor? Es un tipo de sopilote. ¿De buitre? Sí, de buitre. También el gallinazo es el sopilote o buitre, también es el mismo. Dice el milano, el gallinazo y todas sus variedades o especies. Así que hay muchas especies de esos animalitos. Aquí Esas aves. está el azor. El azor. Wow. Vamos a ver aquí. Vamos a acercarlo aquí. Tipo de águila. Ok, ahí se ve. Creo que sí. El azor. Y el cuervo, versículo 15. Y sus especies. El avestruz. ¿Cuántos conocen el avestruz? Yo. ¿Se deben comer ellos o no? No. Aquí dice que no. La lechuza, Tampoco. la gaviota No. No. y su especie y las especies de gavilanes. Tampoco. El búho, Tampoco. el somormujo. ¿Quiénes conocen el somormujo? Googleenlo ahí. El somormujo. El ibis. ¿Alguien puede buscar el ibis? Ese es Ibis. un pájaro en Egipto. El versículo 18, el calamón. Wow. Busca el calamón, Tito, a ver si lo puedes encontrar. El somormujo, ahí es hermoso esta ave. A ver, vamos a mostrarlo aquí en la cámara. Este es el somormujo, no se debe comer según la Biblia. Okay. Este es el ibis. ¿El ibis? Ibis. 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 Son especies que se alimentan de pececitos y gusanitos en el agua. El somormujo, el ibis, el calamón, wow. El pelícano, yo conozco el pelícano. El buitre es que se come todos los animalitos muertos en la calle. El 19, el versículo 19 dice la cigüeña. La cigüeña es un tipo de garza. Calamón. Y toda especie de garza, ahí está. La abubilla y el murciélago. Uy. El murciélago se lo comen en ciertas partes del mundo. ¿Bubilla? No. ¿Cuál es el otro? ¿Alguien buscó la bubilla? Bueno, ahí tenemos una especie de aves y algunas que no se mencionan. No, está bien. ¿Qué tal la gallina? Aquí no se Sí. menciona. Es- ¿Por qué? ¿Por qué tendría que comer la gallina? Ahí nos tiene que decir en la Biblia por qué. Porque ahorita estamos en las aves que no se deben de comer. Y la gallina es un tipo de ave, pero si sigue leyendo ahí vamos a ver. ¿Oh sí? Ah, bueno.
¿Qué tal los reptiles? ¿Y qué tal los patos? Este es una bubía. Es un kingfish. Bubía. ¿Cómo se llama? Bubía. Abubía. Abubía. ¿Bubía? ¿Qué se llama bubía? Wait, didn't I put it? Wait, Hay varios tipos. ¿Cuál es ese otro? el mismo. Bueno, el verso 20 nos dice también insectos. Los insectos que son abominables, o que sea Dios los rechace, que no debemos comerlos. Todo insecto que ande sobre 4 patas. Pero de los insectos alados que andan sobre 4 patas puedes comer. O sea que la diferencia es Tener alas. las alas. La Biblia es específica en lo que nos dice. Pueden comer además puedes comer los que tienen además otras patas para saltar con ellas. Así que el saltamontes posiblemente sería uno. Yo nunca he comido uno de esos. Dice pues comer, el verso 22, la langosta y sus especies, el langostín, el argol y el agave. Pero esto es langosta en insectos, porque también hay langostas en marino. Sí, porque el versículo 21 dice, pero los insectos alados que andan sobre 4 patas, alados, puedes comer. Y en cambio la langosta del agua, ese no tiene alas. Ni tiene escama tampoco para comerlo. Ni tiene aleta. Aleta sí tiene. Oh, sí tiene, pero escama no. Lo que él tiene es una caparazón. Una caparazón, ok, muy bien. Entonces la langosta de tierra, la alada, esa sí puedes comer, y el langostín, el argol, yo no sé cuál es el argol. ¿Alguien puede buscar el argol y el agave? Son saltamontes y grillos. Son saltamontes y grillos. Todos los demás insectos alados de 4 patas los tendréis en abominación. Así que hay que saber bien cuáles son. ¿Okay? El versículo 26 dice: todo animal que no tenga pezuña hendida, vuelve a repetir de los cuadrúpedos, que no tenga pezuña hendida ni rumie, los tendréis. No los vas a comer. Es insalubre. Y el versículo 27, de todo. ¿Y por qué dice la Biblia que ni siquiera lo podemos tocar? ¿Alguien puede decirme por qué? ¿Porque son sucios? No, eso no es aclara mucho mi duda. Ustedes saben que cuando algo, por ejemplo, una carne ya está mucho tiempo, ya no tiene vida, es fácil que tenga bacterias. Sí, ¿Será por eso lo que está diciendo la escritura? sí. Bueno, posiblemente pueda ser por eso. El verso 27 dice: de todos los animales cuadrúpedos tendréis por impuros los que caminan sobre la planta de sus pies. Wow. ¿Cuáles son los animales cuadrúpedos que caminan sobre la planta de sus pies? Un poquito más de descripción aquí de los cuadrúpedos. Los perros. ¿Qué tal el elefante? No sé qué otros animales. Hay que buscar, hacer una investigación. El que toque su cuerpo muerto, quedará impuro. Okay. Bueno. ¿Qué más sigue diciendo? Miren, por ejemplo, el verso 29. Al final del versículo 29, bueno, vamos a leer todo el versículo. Tendréis por impuro a los siguientes animales que andan sobre la tierra. Por ejemplo, la comadreja, el ratón, la rana y todas sus variedades. El verso 30, el erizo. ¿Alguien sabe cuál es el erizo?
el cocodrilo, el lagarto, la lagartija. Aquí tengo una lagartija. Oh. Y aquí viene una lagartija. ¿Dónde está? Este es el erizo. Este es el erizo. Aquí está una lagartija. Dice en la Biblia que no debemos comer la lagartija. Okay. ¿Qué tal la iguana? ¿Será una lagartija la iguana? Sí. ¿Cómo se llama este? El erizo. 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 ¿Qué tal la iguana? La iguana es una lagartija, ¿no? Sí. Y aquí dice específicamente que el cocodrilo no ni el lagarto. Hay mucha gente que se come el cocodrilo y el lagarto. El verso 31, estos animales tendréis por insalubres o impuros. Y ahí hay más textos. Ahí hay más textos que podemos encontrar en ese capítulo. ¿Saben ustedes que Dios nos dio una receta para... Si seguimos leyendo más el capítulo vamos a encontrar más información ahí. Por cuestión de tiempo no vamos a continuar aquí en este capítulo. Pero haremos una descripción de las alimentaciones. Yo creo que por algo el ser humano se está enfermando mucho. Porque si Dios dijo que no se deberían comer esos animales, y nosotros estamos comemos carne. Miren, la receta que Dios dio al principio en el Edén. Génesis capítulo 1, versículo 29. Esta es la receta. Amigos y hermanos, la Biblia tiene mucha información para nuestra vida. Incluso aquí nos dice la receta que nosotros debemos comer. Y no tiene que ser obvio que tiene que estar en el principio de la Biblia. Dice el versículo 29 del capítulo 1 de Génesis. Dijo también Dios, os doy toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol que lleva fruto y da semilla, eso será vuestro alimento. ¿Dice animales ahí? No. Alguien podrá decir, pero usted no está leyendo el versículo 30. Bueno, el versículo 30, a ver qué dice. Y a todo animal terrestre, a todo animal terrestre, a todas las aves del cielo y a todo lo que se mueve sobre la tierra que tiene vida, toda hierba verde será su alimento. Posiblemente este texto lo podemos malinterpretar a pensar que cuando terminamos de leer el versículo 29, si lo leemos de esta manera, esto será vuestro alimento y a todo animal terrestre y a todas las aves del cielo. Vamos a interpretar el texto. Vamos a malinterpretar el texto. Podemos entender que también los animales van a ser nuestra comida. Porque aquí dice, y todo animal terrestre y toda ave, no está diciendo. Lo que está diciendo el versículo 30 es que también para estos animales toda hierba verde será su alimento. Ahí lo dice el versículo 30. Pero entonces, ¿cuándo el ser humano comenzó a comer carne? ¿Cuándo comenzó a comer diferentes animales y se perdió? Hay un incidente aquí en Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. A ver. Quiero ubicarme bien. Es el capítulo 6. Capítulo 6 y capítulo 7. Y vamos a encontrar unos datos. Cuando Dios pide a Noé que se prepare porque viene un diluvio, le dio unas indicaciones con respecto a los animales. Por ejemplo, capítulo 6, versículo 19 dice, y todo lo que vive de toda carne, de toda carne y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie introducirás en el arca, para que
tengan vida contigo, macho y hembra serás. ¿Cuánto dice? 2. Introducirás en el arca. Macho y hembra nada más. Para que tengan vida contigo, macho y hembra. Muy bien. Y el verso 20 dice, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, y de todo reptil según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que sobrevivan, porque iban a morir la mayoría de los animales. Entonces, aquí está diciendo toda ave, de las aves según su especie, las bestias según su especie, reptil según su especie, 2. Pero dice el versículo 2 del capítulo 7, y de todo animal limpio, la Biblia siempre no se va a equivocar, siempre va a tener la información. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra. ¿Por qué razón iba a agarrar más? Iban a entrar 7 parejas. De los impuros nada más iban a entrar una pareja. Y de los limpios, o sea, de los que puede comer el ser humano, entraban 7. ¿Por qué razón 7? Porque si se terminaba la alimentación que Noé había provisto o proveído, preparado, entonces él podía comer carnes de animales, pero para que para que sobreviviera. Por si iba a haber más días o no se secara luego el agua posiblemente. Y así los animales no se terminaban. Porque si nada más hubiese metido un par, Sí, se los comen y ya no hay más animal limpio. Entonces, y el versículo 3 dice, también de las aves del cielo tomarás 7 parejas, machos y hembras, para conservar viva su especie sobre la tierra. Pero, recuerden el 3 está enseguida del 2 y el 2 describe limpios. Por lo tanto, los aves también limpios. Porque acá en el verso 20 del capítulo 6 ya dijo que de las aves según su especie, de las bestias una pareja. De los animales no comestibles. Y de los comestibles 7 parejas. Así que esta tarde entendemos que el capítulo que Dios nos dice en Levíticos qué carnes podemos comer y qué debemos comer por dirección divina, por dirección de Dios. Y también la Biblia nos dijo esta tarde cuál era la receta original. Y finalmente, por qué razón el ser humano comenzó a comer carne. Pero a través de la historia del ser humano se perdió y comenzó a comer todo lo que brinca en el plato. Bueno, esperemos que la palabra de Dios siempre nos esté guiando para que tengamos una mejor salud. Dice Pablo en las cartas a los Corintios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos honrar a Dios, ya sea con lo que comemos o lo bebemos, que lo hagamos para la honra y la gloria de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque siempre nos guía, siempre nos da conocimiento. Ayúdanos, Señor, a conservar mejor nuestra salud. Perdónanos porque también nosotros, y muchas veces, te hemos llevado a la contra. Y por eso nos enfermamos. Por eso hay mucha enfermedad ahora. Cuando ya estamos enfermos, venimos llorando ante ti, pidiéndote que nos cures. Cuando deberíamos pedirte perdón porque no te hemos obedecido. Perdónanos, Señor, perdónanos. Y ayúdanos a ser más específicos, a ser más selectivos, a tomar en cuenta tus indicaciones en tu santa palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Que la honra y la gloria sea para ti, oh Dios. En Cristo Jesús. Amén. Amén.